La paz de Dios, pequeñitos, me da mucho gusto saludarlos. Les mando un fuerte abrazo. Hoy veremos un hermoso tema que se titula Una degustación de amor, servicio y obediencia. Nuestro texto áureo dice así: porque les he puesto el ejemplo, para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Eso nos habla en Juan 13:15. La palabra de Dios es comparada con la leche, la miel o un conjunto grupal de alimentos sólidos, pero también es comparada de manera individual con el pan de trigo salado. Para el pueblo de Israel, el pan era la base de alimentación. En la actualidad, también es primordial para el sustento de nuestra vida, pues es el principal fuente de energía que nos ayuda a realizar el logro de las actividades diarias. De igual manera que este pan físico tan necesario, Dios, a través de su palabra, nos dota del sustento espiritual e indispensable para poder lograr su propósito entre nosotros y llegar a la meta final. Ahora vamos a ver nuestra historia bíblica. Judas, siendo uno de los discípulos del Señor Jesús, fue con los principales sacerdotes y ofreció entregarle al maestro. Pero él les preguntó qué le darían. Como ellos buscaban la oportunidad de prenderle, le dieron 30 piezas de plata. Había llegado el día de la Pascua, así que el Señor mandó a Pedro y a Juan a prepararla. Les dijo que fueran a la ciudad y ahí encontrarán un hombre con un cántaro de agua, que le siguieran y cuando llegaran a buscarle, al jefe de la familia le dijeran: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde comerá la Pascua con mis discípulos? Ellos así lo hicieron. Fueron al lugar y encontraron tal como se los había dicho. Entonces prepararon la Pascua. Llegada la hora, se sentó a la mesa del Señor, el Señor Jesús, junto con sus discípulos y les dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes, antes de que comiencen mis sufrimientos. Así tomó la copa, dando gracias, y les dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque no beberé más del jugo de la vid hasta que el reino de Dios venga. También les dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y mi pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Posteriormente tomó el pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos y lo dio a sus discípulos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes, háganlo para acordarse de mí. Jesús sabía que había llegado a la hora de dejar este mundo para reunirse con el Padre. Él había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y se puso a lavarle los pies a sus discípulos, secándolos con la toalla. Cuando era el turno de Pedro, él se negó rotundamente y le dijo: no me lavarás jamás los pies. Jesús le contestó: ahora no entiendes lo que estoy haciendo. Si no te lavo, no podrás ser de los míos. Pedro le respondió: Señor, lávame también las manos y la cabeza. Y Jesús les dijo: una persona que está limpia no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, ya están limpios, aunque no todos. Pues sabía que Judas lo iba a traicionar. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y les dijo: ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Y dado que yo, su señor y su maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di un ejemplo para que lo sigan. El Señor habló a sus discípulos diciendo: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como si fueras trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro respondió: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún morir contigo. Jesús le dijo: Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Entonces se los llevó al huerto de Getsemaní y les pidió que se sentaran y lo esperaran mientras entraba al huerto a orar. Entró con Pedro y los 2 hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, diciéndoles:
Mi alma está llena de tristeza y angustia hasta el punto de la muerte. Oren conmigo. Entonces se apartó un poco, se postró su rostro en tierra y oró. Padre mío, si es posible, aparta esta copa de sufrimiento, pero hágase tu voluntad, no la mía. Volvió entonces a los discípulos y los encontró dormidos. Cuando los vio le preguntó: ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto a la verdad, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no pudieron mantener los ojos abiertos. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: ¿Siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos ahí. Ahí viene el que me traiciona. El Señor Jesús decía estas palabras cuando Judas, uno de sus discípulos, venía juntamente con los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Judas les había dado una señal para prender al Señor Jesús. Les dijo: al que besare, a ese arresten. Así que Judas se acercó al Señor Jesús y le dijo: salve, maestro. Y lo besó, y Jesús dijo: Amigo mío, ¿a qué vienes? Adelante, haz lo que viniste a hacer. enseguida se acercaron para prenderlo, pero alguien que estaba ahí tomó una espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Y entonces el Señor Jesús dijo, ¡Basta ya! y tocando su oreja, lo sanó. ¡Qué maravilloso es nuestro Señor Jesús! Nos dio un ejemplo en todas las cosas. Mostró la obediencia a su Padre Celestial y nos enseñó la humildad lavando los pies a sus discípulos. Como ser humano, sintió tristeza, angustia, de saber lo que sucedería, pero por amor realizó todas las cosas que observamos en su palabra para que cada uno de nosotros pudiera vivir en el siguiente y su maravilloso ejemplo. A veces, como niños, no somos obedientes, somos indiferentes a situaciones que vemos. Olvidamos lo que nos dice la Biblia, cómo ayudar a un niño en situaciones de calle, orar por un enfermo, cuidar a un adulto mayor, honrar a nuestros padres, entre muchas otras cosas. Más nos hace falta el servicio, nos falta el amor, la humildad, la empatía y comprensión. Pero una vez más, el día de hoy, Dios nos da la oportunidad de cambiar todas esas cosas en las cuales no estamos honrando a su nombre. De manera que a través de la lectura en las Sagradas Escrituras aprendemos a amarle como Él nos amó, teniendo una vida verdaderamente en servicio, humildad, así como el Señor Jesucristo nos enseñó, siendo obedientes, fieles en todo momento en nuestro Dios. Que Dios los bendiga, pequeños. Hola, pequeño. Para nuestra manualidad ocuparemos los siguientes materiales: 15 batelenguas, una barrita de silicón o silicón frío, una pistola de silicón, figuritas de foamy para decorar. Si no tienes figuritas de foamy, no puedes ocupar el material que tú quieras o el que tengas en casa, tijeras, tu texto y una toalla chica. Para el procedimiento, primero vas a pegar las abatelenguas de la forma que están en las imágenes. Corta una batelengua un poco más de la mitad. Luego lo pegas como muestra la foto. Cortas otra batelenguas de sus orillas y lo pegas como muestra en la foto, en la parte de abajo. Pega 3 abatelenguas en la parte de arriba y una abajo, como se te muestra en la foto. Pega 2 abatelenguas en forma de triángulo arriba, como está en la foto. Y por último, pega tus figuritas de foamy. Si no tienes foamy, hazlos del material que tengas en casa, usando tu imaginación. Pega tu texto, pon tu toalla y listo, está tu toallero.